Una de las cosas que suceden hoy en día, lo platicábamos, me parece que un domingo atrás, una de las cosas que vive nuestra sociedad es la urgencia, la prisa, el quererlo todo rápido. Queremos que las cosas sucedan inmediatamente, queremos que sea así como evitando pasar por el proceso, evitando hacer un esfuerzo. No queremos esforzarnos, queremos que las cosas sucedan casi milagrosamente. Queremos que si hacemos una oración, la respuesta sea inmediata, que si queremos algo, nos suceda pronto. Queremos que si estamos esperando algo extraordinario de parte de Dios, sea de manera milagrosa, es decir, ya. A la hora en que levantamos nuestra oración, en ese momento queremos que esté sucediendo prácticamente, que se mueva el cielo, la luna y las estrellas, y que todo parezca que está fluyendo en lo sobrenatural de Dios. Yo creo en lo sobrenatural de Dios, yo creo en lo milagroso. Yo creo que Dios hace cosas extraordinarias y que Dios hace milagros para mostrarnos que Él es Dios. No porque lo hayamos convencido de que necesitamos un milagro y entonces el milagro tiene que suceder, porque ya lo convencimos a Dios, ya logramos que Dios aceptara nuestra propuesta, aceptara nuestra petición, y por lo tanto ahora viene el milagro. Yo creo que los milagros suceden porque Dios nos hace saber que Él está ahí, porque Dios nos hace saber que Él es Dios y que no hay nada imposible para Él. Yo creo que los milagros suceden porque Dios tiene cuidado de que nosotros no olvidemos de que Él es Dios. A veces oramos y los milagros no pasan inmediatamente. A veces oramos y lo que esperamos que pasara no sucedió. La sanidad, la restauración, el milagro financiero, el pago de una deuda, algo que no está en nuestras manos resolver y quisiéramos que sucediera instantáneamente. Cuando no sucede así, cuando no sucede instantáneamente, nos frustramos, viene un sentimiento de frustración y vienen muchos pensamientos a nuestra cabeza entre la culpa, entre decir, no, Dios no me respondió porque estoy en pecado, no, Dios no me respondió porque no he cumplido con Él, Dios no escuchó mi oración y no hizo el milagro que esperaba porque Dios se enojó conmigo, está molesto conmigo y entonces no escucha mi oración y entonces Él me está castigando. A veces pensamos de esa manera cuando no vemos el milagro suceder. Y quiero aclararles para que no tengan ese sentimiento de culpa o ese remordimiento en su cabeza, que lo único que va a alimentar es la incredulidad y que en un momento dado va a alimentar la apostasía. La apostasía es negar a Dios y negar sus principios, sus mandamientos, negar que Dios existe, y ese sentimiento que genera la frustración de no haber recibido lo milagroso de parte de Dios, va a provocar en nosotros en algún momento el distanciamiento con Dios. No que dejemos de creer por completo. De hecho, la incredulidad en un momento dado va a dar origen a la apostasía. La apostasía es dejar de creer en Dios, dejar de esperar en Él, dejar de confiar en Él y dejar de hacer lo que Dios nos pide. Eso genera la apostasía. Es una revelación, es estar rebelándose contra Dios. Pero antes de la apostasía está el paso de la incredulidad, y nosotros podemos detener la incredulidad a que siga avanzando en el momento en que oramos y no recibimos el milagro, en el momento en que oramos y no estamos viendo lo que esperábamos que sucediera. Y creo que podemos hacerlo porque tenemos que tener la certeza, tenemos que tener la confianza de que Dios sí escucha nuestra oración. Tenemos que tener la certeza y la seguridad de que sí es verdad que Dios oyó la oración, pero también Dios, a veces, en ocasiones, por momentos, Él espera que vivamos un proceso. Él espera que aprendamos de una situación por la que estamos viviendo, donde lo único que nos queda a nosotros es aprender. El domingo pasado explicaba en Cuauhcingo, enseñaba algo en Cuauhcingo, algo, no he subido el mensaje por cierto, pero explicaba algo y decía algo allá, que nosotros fuimos diseñados para ganar.
El diseño de parte de Dios es que a nosotros nos vaya bien. Y usted puede leerlo en varios textos de la Biblia, le cito uno al menos. Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición y no de maldición. En ningún momento, en ninguna parte de ese versículo, usted puede encontrar que Dios diga: sí, pero si te portas bien. Sí, pero si vas a la iglesia el domingo. Sí, pero si oras. Sí, pero si lees la Biblia. O sea, voy a pensar bien de ti, pero si lees la Biblia. Voy a pensar bien de ti si haces lo que te mandé la semana pasada. En ningún momento de ese versículo, en ninguna frase o en ningún texto de ese versículo, usted encontrará que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal a causa de tu comportamiento. No lo va a encontrar ahí. Lo que Dios está diciendo es que yo quiero que te vaya bien. Mi plan es que te vaya bien. Espero que te vaya bien. Eso es lo que yo deseo para ti. Pero resulta que cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos algo a Dios y no hay una respuesta de parte de Dios, que sí la hay, pero no la respuesta que nosotros esperamos, entonces creemos que sí, Dios está pensando mal de nosotros. Que Dios está esperando que nos vaya mal, que Dios está esperando que algo nos pase o que algo nos acontezca para entonces decirnos: ya ves, te lo dije, por portarte mal, por eso te está yendo mal. Y entonces suponemos en nuestro corazón, suponemos que en verdad Dios está pensando algo mal para nosotros. Pero la Biblia nos dice que no, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Entonces, si eso es lo que piensa Dios de nosotros, ¿por qué pasa que en ocasiones oramos, pedimos un milagro y el milagro no llega? Porque estamos esperando que suceda lo que esta sociedad y lo que este mundo tan ajetreado, tan movido, tan rápido nos está enseñando. Nos está enseñando que todo tiene que ser rápido. Que si quieres algo, tienes que orar a Dios y entonces Dios te lo va a conceder, y si Dios no te lo concede, Dios te está castigando. Esa es la idea que nos han querido hacer creer. Pero yo encuentro en la Biblia dos pasajes que vamos a ver, donde el Señor Jesús se niega a dar una señal milagrosa. El Señor claramente dice: no tendrán una señal milagrosa. Y cuando yo encontré eso dije: wow, también el Señor Jesús sabía decir que no. Ahora entendamos el contexto de que lo dice, y vamos a tratar de desmenuzar estos pasajes para comprender por qué el Señor Jesús dijo: no voy a hacer un milagro, no voy a darles una señal milagrosa. Y el primer pasaje está en Mateo capítulo 12. Ustedes pueden leer ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, vamos a leer del versículo 38 al 42. Apenas unos momentos antes de llegar a este pasaje, a este suceso, a este momento en la historia de nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 12, versículo 38, ahí mismo en el capítulo 12 encontramos un milagro extraordinario que el Señor Jesús hace, y le sana a un hombre que tiene la mano seca, y lo sana, hace el milagro de restaurarle la mano, y entonces queda completamente sano de su mano. Acaba de suceder ese milagro. El Señor Jesús da una lección muy importante acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, aquellos que se atrevieran a blasfemar contra el Espíritu Santo. Acaba de dar esa lección, y por causa de esa lección de la blasfemia acaba de sanar a un enfermo, hizo un milagro extraordinario, la gente se maravilló, estaban sorprendidos de lo que Jesús había hecho. Y entonces cuando la gente lo está escuchando, cuando la gente le pone atención, y la atención no vino por el mensaje que estaba dando, sino la atención la tenía Jesús de toda la gente porque había hecho un milagro. Entonces cuando Jesús hace el milagro, la gente pone atención a ver qué tiene que decir Jesús. Y entonces Jesús habla acerca del Espíritu Santo, porque cuestionaban a Jesús acerca del milagro que acababa de hacer.
Pero la gente está atenta y está escuchando lo que está diciendo. Y Jesús habla acerca de no blasfemar contra el Espíritu Santo, que sería un pecado imperdonable de parte de Dios, porque blasfemar contra el Espíritu Santo es abusar de nuestra propia voluntad y ir en contra de Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces Jesús está enseñando, y por ahí aparecen estos fariseos a cuestionar a Jesús acerca de lo que dice. Es decir, estos fariseos se acercan para cuestionar a Jesús, para ver en la condición de la autoridad con la que Jesús estaba hablando. Es decir, no están cuestionando la enseñanza, están cuestionando la autoridad que Jesús tiene para dar esa enseñanza. Porque lo que dijo Jesús fue verdad, y ellos entienden, estos fariseos entienden que lo que Jesús acaba de decir es cierto. No están cuestionando la enseñanza de Jesús, lo que están cuestionando es la autoridad que tiene Jesús para decir esa enseñanza. Y entonces, una forma de cuestionarle es, bueno, a ver, enséñame tu credencial de que vienes de parte de Dios, que enséñame un documento que te certifique como el vocero de Dios en la tierra, enséñame algo que nos pueda dar luz de que en verdad tú vienes de parte de Dios y por lo tanto tenemos que escuchar lo que tú nos estás diciendo. Ese es el cuestionamiento que le hacen a Jesús. Y le cuestionan de la siguiente manera. Versículo 38 del capítulo 12 dice la Escritura: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Este es el cuestionamiento. La explicación previa acerca de la conducta que tenemos hacia el Espíritu Santo y lo que acaba de enseñar el Señor Jesús, lo cuestionan y le dicen maestro, como para darle mérito a sus palabras. Es decir, ok, reconocemos que lo que acabas de decir es cierto, pero ahora danos la señal para darnos testimonio de que vienes de parte de Dios y que te tenemos que escuchar. O sea, está bien lo que dijiste, es verdad, eres un maestro de la palabra, pero enséñanos, danos una señal de que vienes de parte de Dios. Hubiera sido fácil para el Señor Jesús darles una señal. Acababa de hacer un milagro. Podía hacer cualquier cosa el Señor Jesús. Satanás mismo reconoce en Jesús tal autoridad y tal poder de parte de Dios que le dice cuando fue llevado al desierto el Señor Jesús para ser tentado por el tentador, y Satanás se le aparece y le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabe que Jesús puede hacerlo, que Dios está con él, pero no era la cuestión si Jesús podía hacer el milagro de convertir las piedras en pan o no. Ese no era el punto era si Jesús confiaba en Dios o no. Eso era lo que Satanás estaba tentando a Jesús. ¿Confías en Dios? No te vas a morir de hambre porque ahorita tienes hambre, llevas 40 días y 40 noches ayunando. Ahorita te puedes desmayar, te puede dar el soponcio o el miniski, te puede dar algo ahí que te va a hacer doblegarte. Entonces, demuestra que puedes convertir las piedras en pan cuando tienes hambre, cuando tú quieras. Y el Señor Jesús le contesta con toda autoridad, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La misma confrontación que recibió en el desierto por parte de Satanás, ahora se lo están haciendo a los escribas y fariseos. Si en verdad eres el mensajero que viene de parte de Dios, si en verdad eres el maestro que estamos reconociendo ahorita que eres, danos una señal. Y Jesús podía darles una señal. Podía curar a cualquiera de los que estaban ahí, podía echar los demonios de cualquiera, hasta de los mismos escribas y de los fariseos, podía liberarlos en ese momento y abrir sus ojos para que ellos pudieran ver lo sobrenatural y lo milagroso de Dios y creyeran en Él. Uno pudiera decir, bueno, ¿qué no vino Jesús a que la gente creyera en Él? ¿No vino Jesús a dar testimonio del reino de los cielos y a convencer a la gente del reino de Dios para arrepentirse y para que alcanzaran la salvación? ¿Por qué no les dio una señal a ellos? ¿Por qué no les dijo, ok, esta es la señal, miren, vean y crean? Hubiera sido muy fácil para Jesús convencerlos en ese momento, pero ellos no estaban cuestionando lo milagroso del Señor, lo acababan de ver cómo sanaba a un hombre enfermo, acaban de ver el milagro, y no están cuestionando si Jesús puede hacer el milagro o no. Están cuestionando si Jesús tiene la autoridad de parte de Dios para enseñar lo que enseña.
Y entonces lo cuestionan y le dicen, danos una señal. Y Jesús responde, ahí en Mateo capítulo 12, ahora en el versículo 39, dice, Él respondió, el versículo 39 de Mateo 12, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. Eso es lo que dice Jesús. ¿Qué están pidiendo ellos? Una señal. Dice, la señal que están pidiendo ustedes, lo milagroso que están esperando que yo haga en sus vidas o delante de ustedes ahora, no la van a tener. Y no la van a tener porque son una generación mala y adúltera. Ahora, no es que estuvieran en adulterio con una mujer y que los estuviera balconeando ahí. No se refiere a ese tipo de adulterio, se refiere a la distancia que habían guardado con el Señor y que se habían alejado de Dios y que andaban coqueteando con otras cosas en lugar de tener una devoción hacia Dios y de honrar a aquel a quien Dios había mandado, porque ya en varias ocasiones Jesús ya había dicho que Él era el enviado. El mismo Juan el Bautista había dicho que Él era el Cordero de Dios que había sido enviado de parte de Dios para quitar el pecado del mundo. Ya eso ya había quedado claro. Jesús ya lo había dicho muchas veces, ya lo había demostrado muchas veces, pero ellos insistían. No les bastaba los milagros que habían hecho o que Jesús había hecho, no les bastaba lo sobrenatural que Jesús había demostrado, ni la manera en cómo Jesús hablaba. Ustedes pueden leer al final del capítulo 7 de Mateo, lo buscan después. Pero ahí dice que después del discurso de lo que conocemos como el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7 de Mateo, después de todo ese sermón, termina diciendo a la gente que Jesús enseñaba como ningún otro, y que enseñaba con una autoridad como ningún otro tenía. Entonces, las enseñanzas de Jesús eran tan fuertes, tan sólidas, tan claras para ellos, pero lo que querían ellos era una demostración particular, satisfacer su curiosidad. Incluso me atrevo a decir que Jesús satisfaciera su morbo. Eran a ver si ellos podrían ser convencidos de parte de Jesús que Él era el enviado, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús les dice, no van a tener una señal. Bueno, sí van a tener una señal. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Dice, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Es decir, sí van a tener una señal, pero no la que ustedes quieren, no el milagrito que están esperando que yo haga. No lo milagroso o lo sobrenatural que quieren ver ustedes. ¿Qué esperaban? Que Jesús flotara en el aire, que le salieran alas, que se transfigurara como se transfiguró delante de Pedro, de Juan y de Jacob. Eso estaban esperando, que algo así pasara, o que ángeles bajaran del cielo y ellos lo pudieran ver, o que los cielos se abrieran, como cuando Jesús fue bautizado y una voz del cielo se oyó que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Algo así estaban esperando, cuando ya había pasado, ya había sucedido, pero ellos querían verlo con sus ojos. Ellos querían percatarse de que en verdad Jesús hacía milagros. Lo acababan de ver, un hombre, y aún así no creían. Y entonces Jesús le dice, la señal que ustedes esperan no se les va a dar, pero sí van a tener una señal, la señal de Jonás. Y entonces, como que se complica el asunto, porque la señal de Jonás era algo así como algo que había acontecido, que ya quedaba el testimonio. Ellos sabían lo que había pasado con Jonás, los escribas y los fariseos conocían muy bien la historia de Jonás. Y entonces Jesús les va a pasar algo, o va a suceder algo como sucedió a Jonás. Y me hace pensar que ahora Jesús no los lleva a lo milagroso para que crean a través del milagro, pero sí les deja testimonio y una anticipación y un antecedente de lo que está por suceder, para que cuando suceda, ellos crean. Y ellos tendrían que tomar la decisión. Cuando pasara la señal de Jonás, cuando sucediera el testimonio de lo que sucedió con Jonás, entonces ellos pudieran decir, caray, esto fue lo que Jesús nos dijo que iba a pasar, nos había dicho que iba a ser como con Jonás, y ahora les está sucediendo, y entonces ellos tuvieran la oportunidad de creer. Porque muchos dicen, Jesús no quería que los escribas y los fariseos se convirtieran, por eso se les negaba. No, Jesús no negó la salvación ni a escribas ni a fariseos, pero ellos querían que Dios demostrara a la manera de ellos
que Dios era Dios y que Jesús era el enviado. Muchas veces, erróneamente, nosotros esperamos lo mismo y tenemos una actitud como la de los escribas y los fariseos. Y decimos, si Dios hace este milagro, le voy a creer. Si Dios me responde esta petición, ahora sí voy a congregarme. Si Dios hace esto, ahora sí voy a orar todos los días. Si Dios hace este milagro, ahora sí me voy a portar bien. Y queremos, como los escribas y los fariseos, que Dios nos demuestre que es Dios. Cuando ya nos ha demostrado siempre, todos los días, todo el tiempo, a cada instante, Él nos ha demostrado que Él es Dios. Quizás no un milagro en mi vida, pero sí el milagro en alguien más, en otro, en aquel que testificó, aquel que dijo, aquel que fue sanado, aquel que fue restaurado, aquel que fue bendecido, aquel que fue prosperado, que su matrimonio se compuso, que sus hijos se salvaron, en fin, cualquier otra cosa que hemos escuchado como testimonio. No, si no me pasa a mí, yo no creo. Si no me sucede a mí, yo no me voy a portar bien. Si Dios no me habla a mí de manera específica, yo no voy a creer en lo que dice el pastor. Y así somos como los escribas y los fariseos. Y cuando somos así como ellos, que queremos una demostración específica para nosotros, para que nosotros creamos, Dios nos dice, no, perdón, pero esa señal no la tendrás. Ya te dejé el testimonio. ¿Y saben qué testimonio le dejó a los escribas y a los fariseos? El del profeta Jonás. Ya te he dejado el testimonio para que creas. Y miren lo que les dice, no termina ahí. Le dice el Señor Jesús, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. La reina de Saba vino a buscar a Salomón porque le había llegado el chisme a la reina que Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra. Y no solamente el más sabio, el más rico. Y no solamente el más rico, el más poderoso sobre la tierra. Y cuando le llega el chisme a la reina de Saba, agarra una caravana con regalos y con detalles para el rey Salomón y viaja hasta Jerusalén. Se encuentra con Salomón y después de que lo ve y ve toda la gloria con la que Dios había cubierto el reino de Salomón, la reina dice, wow, de verdad lo que me habían dicho se quedaron cortos, ahora con lo que yo estoy viendo se quedaron cortos con lo que me contaron. La verdad es que eres grande, eres extraordinario. Y además sabio. Y creyó en la sabiduría de Salomón. Y vino y lo veneró. Con Jonás, después de que estuvo 3 días y 3 noches, los de Nínive no lo vieron en el estómago del pez, ni vieron cuando se aventó al mar, ni vieron cuando el pez se lo comió, ni vieron cuando el pez lo escupió, ni siquiera eso vieron. Sin embargo, cuando Jonás predicó, creyeron en la predicación y se arrepintieron. Jesús les está predicando, les acaba de decir algo importantísimo acerca del Espíritu Santo. Y en lugar de decir, ay, me arrepiento, yo no quiero pecar contra Dios, me arrepiento por lo que estoy haciendo, me arrepiento por la vida que vivo, en lugar de hacer eso, le dicen a Jesús, danos una señal. Danos una señal y te creemos. Y en lugar de acercarse a Dios oyendo la enseñanza de Jesús, ojo, vuelvo a insistir, no están negando que la enseñanza de Jesús sea una mala enseñanza, ni están negando que el mensaje de Jesús sea malo. Lo que ellos quieren es saber si en verdad este es enviado de parte de Dios. Yo no me imagino a los de Nínive oyendo el mensaje que les está diciendo Jonás y diciendo, ¿y este quién es? Es un profeta hebreo, mátenlo. Porque Jonás le dice a Dios, Señor, en Nínive matan a los profetas de tu pueblo. Entonces lo que esperaba Jonás era que la primera
cada cuadra de la ciudad de Nínive, porque atravesó la ciudad por una calle, de lado a lado, y luego de regreso, y luego del otro a la otra calle, y atravesó la ciudad pregonando, diciendo: arrepiéntanse, porque Dios los va a destruir toda Nínive. Ellos no cuestionaron si el predicador que andaba ahí gritando como loco, y además lleno de algas y con olor a pescado, y mal vestido, desalineado, todo, no se preparó, no se fue a poner un trajecito, no, así como salió de la boca del pez, así empezó a predicar. Y cuando lo vieron dijeron: ¿y este loco qué? ¿Y este loco qué? ¿Qué ya anda diciendo que nosotros no sabe qué hicieron ellos? Ellos escucharon y dijeron: creo que estamos haciendo algo mal. Y en lugar de juzgar al predicador, se revisaron ellos. Y entonces cuando se revisan, se dan cuenta que sí están mal. Se dan cuenta que en verdad estaban viviendo completamente lejos de Dios. Y se arrepienten. Y Dios los perdona. Y no destruye la ciudad de Nínive. Y con Salomón, esta mujer, esta reina, la reina de Saba, llega con Salomón, había oído la sabiduría de Salomón, y cuando llega se da cuenta que es sabio, y lo escucha. Se da cuenta que la enseñanza es buena, que el consejo es bueno. Y cuando escucha el consejo de Salomón, la reina dice: wow, de verdad que hay buen consejo en ti. Voy a llevarme unos consejitos de los que estás dando y los voy a poner en práctica allá en mi reino. Y estos escuchan el mensaje, ven que el mensaje es bueno, ven que está hablando algo correcto, ven que la reprensión es para ellos, y en lugar de revisarse ellos, cuestionan al predicador. Y dicen: ¿Será que vienes de parte de Dios? A ver, danos una señal. Y el Señor dice: no van a tener la señal que ustedes están pidiendo. Bueno, sí les vamos a dejar una señal para que tengan la posibilidad de arrepentirse, para que vean que yo vengo de parte de Dios. Será la señal de Jonás. Estaré 3 días sepultado con sus noches, y me levantaré después el 3er día. Así como Jonás salió de la boca del pez, así yo saldré de la tierra. Y lo más lógico, hermano, lo más lógico hubiera sido que después de los 3 días de sepultura de Jesús, cuando resucitó, en lugar de hacer un escándalo y decir: no, fueron los discípulos los que se lo robaron, en lugar de hacer eso, yo creo que debieron haber pensado: lo que nos dijo se cumplió, es verdad que así tenía que ser y sucedió. No, pues arrepintámonos. Y resulta que no se arrepintieron. Ahora, no se sienta mal, el que predica también lo hizo. Ya se los he testificado antes, le repito la versión corta. Me fui a Acapulco a nadar, no era yo cristiano, me metí al mar, estábamos tomando cervezas con mis amigos, yo no era cristiano en aquel entonces, me metí al mar abierto, me da un calambre, me ando ahogando, y cuando estoy ahogándome, le digo a Dios: si me sacas, si en verdad existes, si me sacas de aquí, te voy a servir y me voy a portar bien. El Señor me saca del mar, el mar me escupe como a Jonás, y llego a la orilla, y en lugar de servirle a Dios y portarme bien, agarré la parranda, peor que como andaba, hermano. Y a partir de ese día, yo he hecho cuentas, y a partir de ese día mi vida empeoró y empeoró y empeoró y empeoró, hasta que el Señor volvió a venir a mi vida. A veces hemos dicho a Dios: si me haces esto, Señor, yo voy a portarme bien. Si tú respondes esta oración, yo voy a ir a la iglesia. Si tú me respondes esta súplica, te voy a buscar con todo mi corazón. Y ahora sí, Señor, y ahora sí, Señor, y ahora sí, Señor. Y el Señor nos da, nos concede, nos permite. Vemos una parte de lo sobrenatural de Dios. Y les decía, no nos lo concede el milagro que pedimos, no nos lo concede porque lo hayamos convencido. Nos lo concede porque tiene de nosotros misericordia. Y después se nos olvida. Y ahí le andamos pidiendo: ahora sí, Señor, ahora sí, ahora sí. Hazme este milagro y ahora sí te cumplo. Y el Señor dice: no, ya me lo habías dicho antes, ahora cumple. Cumple lo que me habías pedido. Cumple con lo que me habías prometido cuando me pediste aquello. Y este es un llamado para nosotros, para que no estemos atenidos
a esperar un acto milagroso de parte de Dios para creer en Él. El mensaje del Señor Jesús es cierto, es verdadero. Así como Jonás predicó a los ninivitas y les dijo arrepiéntanse, y los ninivitas se arrepintieron, así nosotros escuchemos el mensaje del Señor y arrepintámonos de lo que el Señor nos está confrontando. Y digámosle a Dios, sí, verdad, Señor, tienes razón, me equivoqué, la regué, no necesito otro milagro para arrepentirme. Necesito entender lo que me estás hablando. Necesito saber lo que me estás diciendo. Y uno pudiera decir, ay, el Señor es muy duro, porque les dijo que no. Pues resulta que me encuentro otro pasaje donde también les dice que no. Lean conmigo. Ahí mismo en Mateo. Suceden varios milagros. Unos en lo secreto con sus discípulos, otros públicamente. Señales y prodigios acompañaron a Jesús. Y después en el capítulo 16, el Señor Jesús acaba de alimentar a 4,000 hombres y sus mujeres y sus niños. Un milagro extraordinario. La gente lo había seguido por 3 días, habían estado con él por 3 días escuchándole. Y bueno, pues de repente las tortas que llevaba la gente pues se les fueron acabando. Y conforme Jesús avanzaba, pues ya no había pueblos muy cercanos o negocios cercanos donde ellos pudieran ir a comprar. Y porque Jesús no predicaba siempre dentro de las ciudades o en las sinagogas. Había veces que se iba a la orilla de la ciudad porque era mucha gente la que lo seguía. Y entonces, para no perturbar la ciudad, él se iba a la orilla y ahí la gente se acomodaba y escuchaba a Jesús. Pero ya llevaban 3 días siguiendo a Jesús y escuchándolo. Y entonces los discípulos dicen, ya, despídelos. Y Jesús les dice a ellos, denles ustedes de comer. No tienen cómo. Finalmente hace el milagro de partir los panes y los peces y les da de comer a 4,000 varones con sus esposas y sus hijos. Solo alimentaron a los varones, fueron 4,000. Y los alimenta. Y después de ver eso sobrenatural, hermanos, ese milagro extraordinario, ahí vienen los fariseos otra vez. Yo supongo que eran otros, no los mismos. Yo supongo que eran otros y les dicen, vinieron los fariseos y los saduceos. Ahora los fariseos se acompañaron con los escribas. Con los saduceos. Antes iban con los escribas, ahora van con los saduceos. Para tentarle. Ahora es intencional. La otra querían una demostración. Ahora no. Ahora quieren hacerlo caer. Ahora quieren que Jesús caiga en un engaño, en una trampa que ellos le están tendiendo para demostrar que no es Dios. Y entonces dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahora ya no una señal de la tierra, un milagro terrenal. Ahora le están pidiendo que que les dé una señal del cielo. Y les dice, mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Lo que más me inquieta de este pasaje es que en el otro se detuvo con ellos. En este ya no se quedó, se fue. Eso es lo que me inquieta. Porque otra vez, después de haber visto un milagro, piden una señal. Quiero leerles esta versión, es el mismo texto, pero en la nueva versión internacional, es el mismo pasaje. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante.
Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Lamentablemente, nos enfocamos tanto en lo terrenal que nos olvidamos de lo celestial. El Señor Jesús dijo: no hagas tesoros en la tierra, donde el moho y el orín corrompen, donde hay ladrones que minan y hurtan. Haced tesoros en el cielo, donde no hay moho ni orín, donde no hay ladrones que minen y hurten. Ahí es donde tienen que hacer sus tesoros, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El Señor Jesús les dice: ustedes saben distinguir cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Yo soy muy malo para eso. A mí me dicen: ¿va a llover? No, pues no sé. Como que se viene el agua. No sé si venga el agua o no, no sé si va a llover o no. La verdad es que no tengo la menor idea, no sé distinguir eso. Y estos hombres sí, se jactaban de saber cuándo iba a llover y cuándo no. Y Jesús les dice: ustedes se jactan de que conocen cuándo las cosas están bien, cuándo las cosas están mal, pero las cosas que deberían de saber, no las saben, y no las saben distinguir. ¿Por qué no sabrían distinguir las cosas del cielo? ¿Por qué no sabrían distinguir las cosas celestiales? Por lo mismo que les acabo de citar, porque su corazón no estaba en las cosas del cielo, su corazón estaba en las cosas terrenales. ¿Sabe? A veces nosotros queremos creer que Dios es real, queremos creer que Dios está con nosotros, queremos creer que Dios escucha nuestra oración porque hay milagros. Alguien me dijo: pastor, es que, no de aquí de la iglesia, de otra iglesia, me dice: pastor, es que en la iglesia del hermano fulano, milagros todos los días, cada 8 días hay milagros. Y me dice: ¿y en su iglesia hay milagros o no hay milagros? Pues sí hay milagros. ¿Todos los días? ¿Cada 8 días? Digo: no sé si cada 8 días, pero de que hay. Y el mayor milagro que tenemos es que somos salvos. Eso sí se lo puedo asegurar. En la iglesia hay una convicción y una seguridad de que somos salvos. Esa es nuestra certeza. Ese es el mayor milagro que podríamos haber recibido. Y dice: pero de los otros, de los de señales y prodigios. Digo: eso es añadidura. Esos pueden pasar o no pueden pasar. Pero igual Dios está con nosotros. A veces creemos que si no hay milagros, Dios no está ahí. Que si no recibes una respuesta a una oración, Dios ya te olvidó. Hermanos, ese es el mayor engaño que el diablo quiere poner en nuestro corazón. Que cuando las cosas no resultan como esperamos, cuando el milagro no sucede, Dios nos abandonó. Dios no está con nosotros. Dios nos ha dejado. Dios se apartó de aquí. Dios ya se fue a otro lado. Nos dejó, como Jesús dejó ahí a los fariseos y a los saduceos. A ellos los dejó y se alejó de ellos porque ellos no estaban dispuestos a creer. Porque ellos ahora no solamente están esperando una señal, sino que ahora quieren poner a prueba a Jesús. Recordemos las palabras que les dije hace un momento acerca de Jesús, que le responde a Satanás cuando Satanás le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué está poniendo su confianza Jesús? ¿En que puede convertir las piedras en pan? No, en la palabra de Dios. Y luego en la última tentación, cuando le dicen: aviéntate de este pináculo, en la segunda tentación, Satanás le dice: aviéntate del pináculo del templo, porque Él enviará a sus ángeles para que no tropiece tu pie. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no pondrás a prueba a Dios. No trates de probar de que Dios es Dios. A mí me han dicho mucha gente que no cree en Dios, dice: si en verdad tu Dios existe, ora para que yo reciba un carro nuevo. Digo: pues qué holgazán eres. ¿Por qué quieres un carro? Para que me demuestre Dios que Él es real. Dios no necesita demostrarte que Él es real ya. El que necesita creer eres tú. Y a veces queremos poner a prueba a Dios. Queremos que Dios sea probado de que Él es Dios. Y Dios dice: yo no tengo que demostrarte que soy Dios. Yo ya soy Dios. Jesús le dice a Tomás, cuando los discípulos que habían visto a Jesús, que había resucitado, le dicen a Tomás: Tomás, el Señor, el Maestro estuvo aquí entre nosotros. Y Tomás le dice: no les creo. Hasta que yo no ponga mis dedos en sus llagas, hasta entonces creeré.
y se le aparece Jesús. Apenas está terminando de hablar Tomás y se le aparece Jesús. Y le dice Jesús, le dice, Tomás, yo soy Jesús. Aquí están mis llagas, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Yo mismo soy. Y Tomás, cuando se da cuenta, no dijo, a ver, quiero ver, a ver si es cierto. No, en cuanto se da cuenta de lo que acababa de decir, le dice, Señor, perdóname, creo. Ahora veo y creo. Y Jesús le dice, Tomás, porque ves, creíste. Tú no deberías de ser de los que esperan a ver para creer. Tú solamente por el hecho de que te dijeron, deberías de creer. Porque ya te lo había dicho yo, que iba a resucitar y que iba a venir a ustedes otra vez. Tú deberías de creer en eso que te dije. No en mis llagas, no en mis pies. Y Jesús dice una palabra que a nosotros hoy nos sostiene. Le dice Jesús a Tomás, bienaventurado eres, Tomás, porque viste y creíste. Pero dice Jesús, pero más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Lo importante de los milagros que Dios hace para nosotros no es que veamos el milagro. Lo importante de un milagro es que Dios ha mostrado su misericordia para con nosotros. Y nos hace experimentar un milagro, y a unos sí y a otros no, pero Él no deja de ser Dios. Unos podrán experimentar un milagro y otros no. Unos podrán recibir la sanidad y otros no. Unos podrán ser prosperados y otros no. Unos podrán ser bendecidos y otros no. Y no significa que Dios escoge a unos y a otros no. Porque estoy hablando de los que creemos, no de los que no creen. Estoy hablando de nosotros como iglesia. Entre la iglesia hay unos que reciben el milagro sobrenatural y hay otros que no lo reciben. Pero lo importante no es que recibiste o no recibiste. Lo importante es que crees, aun cuando no recibas. Y que no te canses de creer y que no te canses de esperar lo sobrenatural de Dios. Pero que no dependas de lo sobrenatural para creer en Dios. Nosotros oramos, rentábamos aquí en Valle de Chalco, rentábamos y oramos a Dios. Y mi esposa fue la que oró más insistentemente respecto a eso. Y mi esposa oró diciéndole a Dios, en el lugar que rentábamos, ya llevamos ahí, yo creo 1 año y medio, y el lugar donde rentábamos a mi esposa no le gustaba. De hecho, a ninguno de nosotros nos gustaba. Pero el lugar que habíamos encontrado. Y le digo a mi esposa, pues vámonos de aquí, busquemos otro lugar. Si este lugar no te gusta, vámonos, busquemos otro lugar. Y mis hijos tampoco les gustaba, porque ellos vivíamos en la parte alta de la casa donde rentábamos. La señora, la dueña y su familia vivían abajo, en la planta baja, nosotros en la planta alta. Y mis hijos bajaban al patio, porque abajo estaba nuestro lavadero, donde lavábamos la ropa y los tendederos. Y entonces cuando mi esposa bajaba a lavar, mis hijos jugaban, y corrían y andaban, y la señora se enojaba mucho con ellos. Y cuando no estábamos mi esposa y yo, y mis hijos querían bajar a jugar, la señora los regañaba. Y entonces mis hijos nos decían, es que quisimos bajar a jugar y la señora nos corrió y nos dijo que nos subiéramos. Y a nosotros nos dolía mucho porque era la casa de ella y nosotros estábamos rentando, pero realmente no tenían libertad mis hijos, prácticamente se la pasaban encerrados. Y era doloroso para nosotros, el piso no nos gustaba, el espacio era pequeño, no estábamos a gusto. Y yo le dije a mi esposa, vámonos, busquemos otro lugar. Hay muchos lugares aquí en Valle de Chalco, busquemos otro lado a donde irnos a rentar. Y mi esposa me dijo, no. Me dijo, ya tomé una decisión. Digo, ¿sí? ¿Cuál? Digo, cuéntame porque yo no estoy enterado. Que no nos vamos a ir de aquí hasta que el Señor nos dé una casa nuestra, para nosotros. Yo dije, en la torre, vamos a vivir aquí por siempre. Y un día que yo no estaba, no sé, creo que andaba trabajando o andaba en los asuntos de la iglesia, no lo sé, pero mi esposa y mis hijos se habían quedado en casa. Y mi esposa agarró a mis hijos desesperada porque
no podían salir mis hijos, porque la señora a las 10 de la noche ya soltaba su perrote, un Rottweiler monstruote que parecía el demonio en la noche, y que salía y se te quedaba viendo, y luego el canijo perro subía las escaleras y se sentaba en la puerta de nosotros. O sea que si no comprábamos lo que necesitábamos antes de las 10 de la noche, después de las 10 de la noche ya no podíamos salir, estábamos encerrados. Y luego les platico del perro, pero un día el Señor lo sometió delante de nosotros. Era un ambiente muy pesado, la señora era grosera con nosotros, la renta nos la subía cada año y él tenía el patio donde tenía para los tendederos y lavar la ropa, era amplio, era grande, y ahí metíamos el carro, ya teníamos el carro, el Tsuru, y ahí metíamos el carro para estacionar, nos agregó la renta del estacionamiento para el carro. Entonces era así como que cada vez la cosa se ponía más difícil y más difícil para nosotros ahí en ese lugar. Y mi esposa dijo, no nos vamos a ir de aquí hasta que el Señor nos dé una casa. Y ese día, desesperada, agarra a mis hijos, se sienta en la sala, se toman de la mano y con mucha fe oraron a Dios. Y le dijeron a Dios, Señor, danos una casa. Danos una casa donde cada uno de mis hijos tenga una recámara. Donde tengamos baños suficientes para todos, porque era un mini baño y entraba uno al baño y los demás teníamos que esperarnos para poder entrar al baño y luego uno se tardaba a las horas y los de afuera, oye ya, apúrate que me anda. Y complicado el asunto. Pero finalmente mi esposa y mis hijos oraron. No crea que al otro día teníamos la casa. Todavía nos estuvimos ahí 3 años más, esperando la casa. Yo le decía a mi esposa, vámonos, a otro lado. Al final hasta cariño le agarramos a la señora. Ya orábamos por ella, la bendecíamos, la saludábamos. Hubo un tiempo que estuvimos haciendo las reuniones de la iglesia ahí en la casa. Creo que les tocó, ¿no? Saúl, Miriam, sí les tocó ahí, ¿va? Y ahí las teníamos, ahí empezó la iglesia, en ese lugar, ahí empezó. La iglesia la empezamos mi esposa, mis hijos y yo, en ese lugar, ahí empezamos, en la sala, en la chiquisala que teníamos, ahí empezamos la iglesia. Y ya después nos fuimos a otro lugar, después cuando ya tenemos a dónde ir, pues nos la llevamos otra vez a la casa, la señora se enojó con nosotros, que no era posible que tanta gente entrara y saliera, ¿qué pasó? Hay que hacer el trato. Total, dejamos de hacer la reunión ahí, nos fuimos a otro lado. Y finalmente llegó el momento en que nos dan la noticia de que habíamos obtenido las casas que hoy tenemos. Son 2 casas de una unidad habitacional que abrimos la parte, la pared que las une, las abrimos y entonces ya es una casa más grande, tiene 4 recámaras, tiene 2 baños completos, 2 medios baños, tiene un patio atrás, al frente lugar para 2 autos, sala de un lado, comedor del otro, cocina y un estudio. Cuando llegó eso, dijimos, wow, y el Señor nos respondió, vámonos. Yo no podía decir, la casa llegó de manera milagrosa. La verdad es que hoy la seguimos pagando. Y la vamos a seguir pagando. El Señor permitió que pudiéramos hacer un trámite. El Señor permitió que por parte del trabajo que tenemos ahora, nos la están descontando en el trabajo, estemos pagando nuestra casa. Y yo digo a Dios, gracias Dios por la casa que tenemos. Pero si alguien me dice, ay, es un milagro, no, el milagro hubiera sido que no tuviéramos que pagarla. Eso hubiera sido milagroso. Pero hoy la sigo pagando y no le niego que la tengo que seguir pagando. Y no me quejo por ello. Lo que les quiero decir es que las señales que Dios te da no necesariamente es algo así, ¡fum!, sobrenatural. Aparece una casa en medio del desierto y dice, esa es tu casa, hijo. Y dices, ¡guau! Ahora sí creo que Dios es Dios. No, yo creo que Dios es Dios. Y lo creímos desde el momento en que mi esposa, respecto a la casa, no digo que creímos en ese momento que Dios era Dios, hemos creído que Dios es Dios, pero creímos que el milagro de parte de Dios de la casa sucedió en el momento que mi esposa y mis hijos oraron. Cuando yo regresé del trabajo donde andaba, me recibieron todos con una cara de felicidad y una alegría en el rostro. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Y me dicen, es que oramos, papá, oramos por una casa y pedimos que fuera así y así. Y más chiquito decía, yo voy a tener mi propio cuarto. Y estaban bien contentos todos.
se nos olvidó que habíamos hecho esa oración. Se nos olvidó. Y pasaron 3 años y de repente hicimos un trámite. De hecho, ni estuvimos buscando la casa. Cuando dijimos, bueno, ¿y si buscamos dónde vivir? Creo que ya es el tiempo de movernos. Y empezamos, que hay oportunidad de hacer el trámite para los créditos por parte del trabajo. Pues vamos a meterlo. Y lo metimos, no como que ya no los habían autorizado. Metimos el trámite para el préstamo, para el crédito, perdón. Metimos el trámite y entonces me dice mi esposa, bueno, ya metimos el trámite, vamos a buscar la casa. Pero todavía no tenemos el trámite, vamos a buscar la casa. Y resulta que quien nos iba a hacer el trámite, a la mera hora, no lo hizo. Y nosotros ya buscando casa. Y cuando encontramos las casas que nos gustaron, dijimos, estas se ven bien. Oye, pero no nos han hecho el trámite ni nada. Vamos a preguntar. Nos acercamos a preguntar, estaban varios ejecutivos de ventas, de casas, y nos echaban la bolita para allá, no, pues que lo va a tener fulano, no, que lo va a ver. Y nadie nos atendía, y entonces nos acercamos, mi esposa y yo, ahí al mostrador de información, y dijimos, bueno, señorita, no nos van a atender, nos vamos. Y iba pasando el gerente del lugar, de la inmobiliaria, iba pasando el gerente, y nos volteaba y dice, ¿no los han atendido? Digo, no los han atendido, pásamelos, yo los atiendo. Y nos atendió el gerente. Digo, es que venimos a ver lo de un crédito, nos habían dicho que podían hacer el trámite, pero a la mera hora no lo hicieron. ¿Para quién trabajan? Pues para el Estado. Bueno, ¿tienen ISSSTE? Sí, bueno, deme sus papeles, tráigame esto, tráigame lo otro. Al mes y medio, 2 meses, nos hablan y nos dicen, ya está su crédito. Y es más, ese día escogimos la casa. Cuando nos hablaron, ya está su crédito, fuimos, escogimos las casas. Y cuando escogimos las casas, dice mi esposa, yo le decía a mí, mira, vamos a buscar una casa que nos dé la opción de una avenida para un negocio y luego vemos así, que tenga terreno extra, Dice mi esposa, no, vamos a orar que el Señor nos dé la mejor casa. De toda la unidad habitacional, que nos dé la casa mejor ubicada, la más segura, la mejor construida, la que vamos a tener los vecinos correctos, la que vamos a... Bueno, adiós negocio. Y cuando escogimos el lugar, yo dije, es que está muy retirado, bueno, el mercado está cerca, la base de combis está cerca, que era lo que más me preocupaba a mí, y dije, bueno, está bien, pero estaba metido en una calle, no estaba a orilla de avenida, dije, está bien, y ahí escogimos, y bendito sea Dios, ha sido la mejor casa. Ha habido problemas por todos lados, ha habido conflictos por todos lados, pero ahí estamos seguros, estamos bien. Y uno podría decir, ¿y lo milagroso? Tuvimos que caminar, tuvimos que escoger, tuvimos que hacer el trámite, tenemos que estar pagando. Lo milagroso está en creer que Dios te sostiene. Lo milagroso está en saber que a pesar de lo que tengas que hacer, que a pesar del esfuerzo que tengas que realizar, a pesar del trabajo que tengas que alcanzar y lograr, confíes que Dios está contigo. Eso es lo milagroso. No importa que no veas el asunto resuelto de mañana. Voy a pagar la casa durante 20 años, hermano. Llevamos la mitad apenas. Vamos a hacer 10 años. No, apenas vamos a hacer 9 años, perdón. Y me faltan todavía 11 años más por pagar la casa. Y uno podría decir, ¿y lo milagroso? No sé. Quizás Dios nos dé milagrosamente el pago para toda la casa y paguemos. Pero si Dios no me lo diera, igual yo le agradezco. Porque ahora mis hijos tienen un espacio, tienen una casa. Y ellos pueden decir, esta es mi casa. Y ellos pueden decir, aquí vivo. Y no porque no la tenga, voy a dejar de creer. Porque todavía los 3 años que vivimos ahí en esa casa rentando, y rentamos por muchos años, no nada más le hablo de estos últimos años antes de tener la casa propia, pero rentamos por muchos años. Y no me avergüenzo de decirlo, ni lo digo como un mal testimonio, lo digo porque a veces no es como tú quieres. Pero lo que Dios espera es que creas, a pesar de que no estás viendo lo que esperas. Y creímos y Dios nos dio. Y creímos y esperamos, y ahora decimos, pues tenemos que pagar, ni modo, pero tenemos lo que esperábamos. Y hay un esfuerzo de por medio, y hay cosas que hay que hacer, y es verdad que a lo mejor todavía no está terminado todo lo que quisiéramos, ni tengo el carro que quisiera,
pero estoy seguro, estoy convencido de que no, aunque no tenga milagrosamente lo que espero, yo puedo confiar de que Dios es verdadero. No esperemos a ver un milagro para poder creer. No esperemos si sucede el milagro, entonces sí creo. Si pasa esto, entonces sí creo. La vez que yo le dije al Señor, la última vez hace como 14 años, yo le dije a Dios, si en verdad tú me libras de esta situación y me resuelves este problema, yo voy a creer que tú eres Dios. Y el Señor me llevó al momento en Acapulco, donde me estaba ahogando. Me hizo recordar ese momento y me hizo recordar las palabras que salieron de mi boca, donde yo le decía a Dios, si me sacas de aquí, te voy a servir. Como diciéndome Dios, ya me lo has prometido antes. Ya me has dicho antes que si hago tal o cual cosa, tú vas a creer en mí, o tú me vas a servir, o te vas a consagrar, o vas a orar más tiempo, o vas a leer la Biblia completa, o vas a servirme de tal o cual manera. Ya me lo has dicho antes. Y entonces yo ya no tuve argumentos para decirle a Dios. Y lo que decidí ese día fue, aunque no me des nada, aunque no me prosperes, aunque no me bendigas, aunque no me sanes cuando esté enfermo, aunque no restaures mi relación matrimonial, aunque no me promuevan en mi trabajo, aunque no me ayuden otras personas, aunque nadie me conozca, aunque tenga una iglesia chiquita, no me importa, yo te voy a servir, yo voy a creerte. Y por eso muchas veces yo les digo que esto que está escrito aquí, la Biblia, para mí es verdad absoluta. Yo creo lo que está escrito aquí, no lo cuestiono. Yo no estoy preguntando, ¿y será como estos fariseos, saduceos y escribas? ¿Será que eres Jesús el Mesías? ¿Será que eres el Hijo de Dios? ¿Será que en verdad? A ver, danos una señal. Y el Señor dice, ahí está su señal, la de Jonás. Ni siquiera en ese momento, hasta que Jesús muriera y fuera sepultado y resucitara el tercer día, tendrían la señal. ¿Y qué cree? Que cuando tuvieron la señal, no creyeron. Entonces no se trata de señales. No se trata de que Dios te convenza con señales. Se trata de tomar la decisión de decir al Señor, te creo. No importa, no estoy viendo lo que espero, no estoy recibiendo el milagro que te pedí, pero yo te creo. No voy a dejar de creerte, no voy a dejar de buscarte, no voy a dejar de amarte, no voy a dejar de servirte, no voy a dejar de orar, ni de leer la Biblia, ni de congregarme. No me importa que no estoy viendo el milagro. Yo te creo. Creo que eres Dios. Creo que es Jesús el Hijo de Dios. Creo que es el Mesías, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que tengo salvación. Creo que voy a ir al cielo. Lo creo porque Dios lo dice. No me importa que mi vida sea un caos y estoy de cabeza. No me importa. Yo decido creerte. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque muchas veces cuando esperemos lo milagroso, el Señor nos va a decir, pero si ya te hablé, pero si ya te lo demostré, pero si ya te lo dije 1, 2, 3, 4 veces. He escuchado a muchos cristianos que dicen, háblame Señor, háblame aunque sea una sola vez háblame. Y el Señor dice, ¿más veces? Te hablo en una canción, te hablo en una oración, te hablo en una enseñanza en la iglesia, te hablo a través del testimonio de alguien, te hablo a través de la sonrisa de un niño, dijera Alex Campos. No, Jesús Adrián Romero. En la sonrisa de un niño Dios te puede hablar. Los momentos de más dolor y soledad que he sentido en mi vida, sin pedirlo, sin pedir nada, de repente llegan mis hijos y me dan un abrazo. O mi esposa, de repente me dice, te quiero mucho, te amo. Y yo digo, ay, ahorita cuando más lo necesitaba. Y es Dios. Es Dios diciéndote, aquí estoy, no me he ido. No te estoy castigando porque te portaste mal. No te estoy abandonando porque tú me abandonaste a mí. Hermanos, si la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Vamos a orar.
Póngase de pie. Y yo espero con todo mi corazón que el Señor les haya hablado esta noche y que ustedes puedan no esperar lo milagroso. Y no digo que no tengan fe y que no esperen que Dios haga milagros. Dios los va a hacer, pero son la añadidura. Yo espero que ustedes puedan experimentar una fe que a pesar de lo que vean y a pesar de lo que vivan, no duden de que Dios está con ustedes. Dios está con ustedes. Él lo dijo, Mateo capítulo 28. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú has hablado a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Hoy te pido, Señor, con todo mi corazón, que bendigas a tu iglesia y que cada uno de ellos puedan experimentar, Señor, la fe en ti, la fe de Dios, la fe que sostiene nuestro espíritu, la fe que a pesar de nuestras circunstancias nos permite creer, la fe que a pesar de lo que vemos y a pesar de lo que vivimos nos permite mantener nuestra confianza en ti y saber, Señor, que no nos has abandonado, que no nos has dejado, que tú estás con nosotros, Señor. Perdónanos si alguna vez hemos querido tentarte, hemos querido ponerte a prueba, Señor, diciendo que si haces tal o cual cosa, entonces creeremos. Perdónanos si alguna vez lo hemos hecho. Perdónanos si ha salido eso de nuestro corazón. Tú conoces nuestro corazón y nuestro espíritu y sabes que la desesperación, la angustia, el sufrimiento, el dolor, el temor, la inseguridad nos hacen decir muchas barbaridades y por eso te pedimos perdón, que no tomes en cuenta nuestro pecado. Nos arrepentimos de corazón y hoy reconocemos, Señor, que tú eres Dios, Dios sobre todas las cosas, Dios que sostiene a su iglesia, Dios que cuida a sus hijos, Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Gracias, Señor, porque tú eres verdadero y porque no nos dejas. Gracias en verdad, Señor, por tu amor y por tu perdón. Venimos a ti, Señor, confiados de que tienes una bendición para nosotros y nos levantarás y nos restaurarás y nos bendecirás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.